la semana pasada era hunde el barco. ¿Cuántos hundieron ese barco viejo? Que estaba destartalado, que tenía las velas rotas, que tenía algunas oxidaciones y problemas en el casco, en la quilla, en el timón. El motor no le servía a algunos, pero hubo que hundir ese barco. Pero de ello ahora se ha levantado un barco nuevo. Y hoy tenemos un nuevo barco, tenemos una nueva vida. La vida vieja hay que ponerla a los pies de Cristo y dejarla morir con Él. A eso estoy llamando hundir el barco, dejar que esa vida vieja se vaya de una vez. Dile a que está a tu lado, déjala ir. Amén, déjala ir, porque un momento que uno deja ir eso del pasado, que deja ir el pasado, que deja ir la vida vieja, vendrá el nuevo mover en Cristo Jesús. Y el nuevo mover es indetenible en Dios. A los discípulos les tocó creer en aquel Jesús que conocieron, aquel Jesús que les enseñó. Les tocó creer en la promesa que les hizo finalmente, o al final se las enfatizó y le dijo: no salgan de Jerusalén hasta que venga la promesa sobre ustedes. Y la esperaron, y en el día de Pentecostés, los 50 días, vino la promesa y cayó sobre todos ellos y los embriagó, así como nos embriagó el domingo pasado, que la gente iba y estaba ebria y estaban no todos unánimes, sino casi todos borrachos. La gente quedó borracha, embriagada por el Espíritu de Dios, porque anhelaron y creyeron que esa promesa también es para nosotros y es para nosotros en este tiempo. La promesa de la unción y de la llenura del Espíritu de Dios es para nosotros en este tiempo. La promesa de Dios no es solo para hablar lenguas o para ministrar, es para toda la obra de Dios que se cumpla como Él quiere en cada uno de nosotros. Que el propósito de Dios sea de bendición en nosotros y a través de nosotros. Y sea que la bendición de Dios se multiplique en mí y en ti y a través de cada uno de nosotros. Amén. Que muchas gentes, muchos corazones vayan a los pies de Cristo. Porque la mayor bendición que puede ser derramada desde el cielo es que las gentes puedan ir al cielo. ¿Cómo es esto? La mayor bendición que se puede derramar del reino de los cielos es que cada persona pueda conocer a Jesús como Señor y Salvador. Que cada uno pueda ser salvo, que cada uno encuentre la puerta, que cada uno encuentre el camino, que cada uno encuentre la luz, que cada uno encuentre la paz, que cada uno resucite de entre los muertos. Hechos, entonces, capítulo 2, verso 14 dice, leemos allí: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. ¿Por qué alzó la voz? Porque hay que gritar, pastor. Porque cada evangélico, cada evangélica tiene que gritar y tiene... No. Él alzó la voz porque era una gran multitud. Amén. Entonces, por eso alzó la voz. Bien. Esto os sea notorio, oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es las 3 de la tarde, la hora, a las 9 de la mañana. Fue en otro capítulo, fue en la Hermosa, que eran las 3 de la tarde, y me quedó lo de las 3 de la tarde. Está tempranito, no están ebrios, es la tercera hora del día. Esto es lo dicho por el profeta Joel. Dice así: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. ¿Quién? Toda carne, sobre todos y cada uno sería derramado el Espíritu Santo. Entonces, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestras hijas, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto
sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, dice, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Me meto un poquito ahí también, porque dice, vean el énfasis, todo habla de estos y aquellos y los otros, verán visiones y profetizarán, profetizarán, profetizarán. Hablar palabra que habla Dios, hablar palabra del reino. Inclusive cuando usted está leyendo la escritura y la está exponiendo, usted está profetizando, usted está hablando lo que el cielo habla, está hablando lo que Dios va a hacer, lo que Dios está haciendo. Amén. Profetizar no es hablar palabras solamente que quizá que es para algo nuevo o aquello. Puede ser una palabra que Dios te dice, por ejemplo así: tengo un gran sentir en mi corazón y desde anoche me ha venido. Y es que puedo sentir el palpitar del corazón de Dios, que te ama con todas sus entrañas. La persona podría decir quizá, yo sé que Dios me ama, pero usted no le va a decir le estoy profetizando, pero le está hablando un sentir de Dios. Es probable que la persona tenga una gran necesidad de afecto, y esta palabra que viene del cielo le va a levantar y le va a restaurar. ¿Cuántos comprendieron? Amén. Amén. Bueno, entonces todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. El verso 38 dice, Pedro les dijo, después de decirle unas cuantas otras cosas que habla la escritura, Pedro les dijo, y bautícese cada uno de vosotros, dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don o el regalo del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con muchas otras palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Sé que el mensaje fue un poco más largo, pero aquí el escritor lo resumió y escribió solo esta parte. Pero el mensaje de Pablo concluye que le dice, arrepiéntanse, o sea, vuélvanse a Dios, vuélvanse a Él para el perdón de los pecados. Todo mensaje profético, apostólico o de maestro o pastoral, o el mensaje que sea del siervo, de la sierva que sea, ha de conducir a cada vida y a cada corazón a un punto, y es al perdón de pecados. Todos necesitamos del perdón para volver en comunión con Él. ¿Cuál era entonces la emergencia y la premura del cielo, del reino de los cielos, de venir el Espíritu Santo de Dios a la tierra? Hablar de arrepentimiento, ¿verdad? ¿Cuál es la urgencia de la sanidad y los milagros? Hablar del arrepentimiento. Y del arrepentimiento es de aquel hombre y de aquella mujer que le deja la espalda al mundo y se la vuelve el rostro hacia Dios. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué vamos a ver aquí? 3 o 4 verdades pequeñas. La buena semilla cayó a tierra y brotó la nueva iglesia. Jesús fue
puesto allí a la cruz, cayó a tierra la semilla. Él dijo, si la semilla no cae a tierra y muere, no lleva fruto, pero si cae a tierra y muere, entonces dará fruto y mucho fruto. De tal manera que la semilla primaria, esa semilla principal cayó a tierra. Y la semilla brotó de la tierra. La semilla se levantó de la tierra. La semilla se levantó de entre los muertos. La semilla se levantó llena de vida. La semilla se levantó glorificada. La semilla se levantó transformada de lo que es la humanidad. La semilla se levantó en todo poder de resurrección para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La semilla se levantó con éxito. La semilla se levantó como una primicia de todo el pueblo y de todas las gentes que se levantarían de generación en generación de la misma manera que él se levantó. La semilla se levantó porque venció la muerte. Aleluya. Por eso la iglesia puede decir confiadamente que en Cristo somos más que vencedores. Brotó la nueva iglesia. Di conmigo, la nueva iglesia. La nueva familia, la nueva comunidad, la gente que se volvió a Dios. Entonces esa semilla mayor, esa semilla principal, brotó por el Espíritu Santo de Dios. Y es por el Espíritu Santo de Dios que está naciendo su iglesia, que está naciendo su pueblo. La semilla que nace por el Espíritu de Dios es un árbol diferente. Es una vida nueva, es lo que estoy llamando el barco nuevo, como referencia, como parábola, lo que sea. Es una vida nueva. Por eso Jesús le decía a Nicodemo, necesario te es que nazcas de nuevo. Todos necesitamos nacer de nuevo. Oiga esto, el nacer de nuevo nos evita muchos problemas. ¿Cómo es esto? Te lo voy a repetir. Si usted nace de nuevo, se evitará muchos, pero muchos dolores de cabeza y problemas. Porque una situación grande y tremenda radica en que gente de nosotros, gente de la iglesia, quizá no ha nacido de nuevo y está luchando por una religión. Está luchando por una religión, pero no cambia, no tiene un cambio interno, no tiene un cambio espiritual porque no ha nacido de nuevo. ¿Qué está diciendo, pastor? Que la gente que nace de nuevo no peca. Sí peca, pero es diferente. Con qué facilidad alguna gente cae y cae más veces, pero además le cuesta como permanecer en el camino de Dios. A veces llegamos al Señor y nos somos guiados, orientados, o nosotros mismos tratamos de ser como ellos, de ser uno de ellos, haciendo las cosas que quizás hacen ellos, sean buenas o sean malas. Por entonces tratamos de parecernos o de ser igual a ellos. Pero no es una lucha que deba tener la iglesia. La iglesia necesario le es nacer de nuevo. Le es necesario nacer de nuevo para que se levante de modo definitivo para él, para que tenga su esencia, su espíritu. Si a usted le cuesta moverse mucho hacia Dios, si le está costando obedecer a Dios, si ve a Dios como algo cultural, como algo social, muy probable que necesita nacer de nuevo. Muy probable. Así esté activa o activo en un ministerio. Necesario es nacer de nuevo. Cuando uno nació de nuevo, la vida tiene otro sabor. Y no lo puedes explicar. Si a ti te cuesta decir cómo es eso de nacer de nuevo o de que eres diferente, si eso te cuesta decirlo, es muy probable que sí ya naciste de nuevo. O es muy probable que debas explicármelo a mí porque yo no lo puedo explicar. ¿Por qué? Porque es algo sobrenatural.
Es algo que no me cabe en mi mente humana, que pude nacer de nuevo. Jesús le dijo a Nicodemo, pero ¿cómo? Si tú conoces la ley, ¿cómo deberías saber esto? Pero Nicodemo no entendía. Hay muchos Nicodemos acá de nosotros que amamos a Dios y queremos con Dios, pero Jesús nos dice, tienes que nacer de nuevo. Una nueva vida en Cristo. Cuando nacemos de nuevo, mucho trabajo y mucha dificultad evangélica que tenemos se va a quitar. Nos podemos acostumbrar a la vida evangélica, óigalo bien, sin haber nacido de nuevo. Di conmigo, debo nacer en Dios, por medio del Espíritu y de las aguas. ¿Qué dice Jesús para conocer esto? Él dice, por el fruto conoceréis. Me he acostumbrado a vivir, a trabajar en el Evangelio. Y delante de Dios eso es una mala costumbre. Porque dice la palabra, entonces en vano trabajan. Di conmigo, es necesario nacer de nuevo. Estos hombres y mujeres que surgen bajo el poder de Dios, que surgen o que surgieron, que se levantaron bajo el poder de Dios en el día de Pentecostés, son diseño del amor, de la fe y obediencia. ¿Verdad? Son frutos, diseño no, son frutos directos del amor, de la fe y de la obediencia a cada palabra dada por su maestro. Cuando usted nace de nuevo es por el amor, por la fe y por la obediencia a Jesús. Porque había otra gente que no nació de nuevo, pero estaban allí unas más de 3,000 personas y 3,000 personas creyeron. No que creyeron todos, creyeron unas 3,000 personas y esas 3,000 personas entonces dice que fueron receptivas al mensaje. Cuando crees, oras, clamas y obedeces, llega el milagro. Repito, cuando crees, oras, clamas, entonces llega el milagro. Y al llegar el milagro por el cual clamaste y creíste, siempre te sorprenderás de las maravillas de Dios como algo inesperado. Los discípulos oraban y entonces venían los milagros y se asombraban y se asustaban. Porque uno está moviendo la mano del Dios sobrenatural y lo que bajó es sobrenatural. Usted lo cree, usted lo pide, usted clama por él. Y cuando te llega el milagro, te sorprendes, te asusta, te asombras y le das la gloria a Dios. Amén. Porque el paralítico creyó que esto tenían algo. O si no le dice, no me agarres la mano, yo lo que quiero es plata, pana. Le dice, no tengo oro ni plata, de lo que tengo te doy. Levántate y ponte derecho. Él está escuchando. Pero él, dame la mano, y lo agarraron por la mano y lo levantaron. Hay un día en que le darás la mano a Dios, te levantará, te asombrarás, saltarás, cantarás cantos de júbilo, harás escándalo en la iglesia donde te congregues. Cuando Jesús envió a los 70, y estos llegaron llenos de gozo, ¿verdad que sí? Llenos de gozo. Mira que orábamos y las sanidades y los milagros y hasta los demonios salían. ¿Qué hizo Jesús? Jesús entró casi que en danza, ¿verdad? En baile, en salto, en brinco. Dice que él se regocijó. ¿No sabía Jesús lo que pasa cuando se mueve la mano de Dios? Él sabe. ¿No los envió Jesús empoderados? ¿Acaso no sabía Jesús que el Espíritu Santo los iba acompañando? Sin embargo, cuando suceden milagros, el pueblo se alegra, hasta el cielo se regocija. Por le dice, el reino de las tinieblas está siendo desalojado, está siendo despellejado.
Pero di conmigo así, hay muchas tinieblas aún en este pueblo, pero la gloria de Dios es grande. Ya llegaron los 70 y se regocijó en aquella hora al observar todo aquello que le pedían al Padre sucedía. No sabía Jesús cómo es el Padre de buena gente. Sí sabía, pero igual le dio gozo. Entonces yo podría predicar un mensaje que diga: cuando se pierde el gozo, se pierde la razón. Pero eso sería otro tema. Pero el gozo de Jesús permaneció, conociendo que la voluntad de Dios estaba invadiendo la tierra. Y eso queremos que siga aconteciendo en este lugar. Que no te vayas sin el gozo del Espíritu Santo. Amén. Todo don perfecto procede de lo alto, del Padre de las luces. Una cosa que sucedió cuando vino el Espíritu Santo acá también es que hubo un impacto de arrepentimiento. Amén. Todo movimiento de Dios, una marca le debe ir muy notable, y es el arrepentimiento. Di conmigo, el cambio. Si la gente no cambia, no hay arrepentimiento. Puede que el que se arrepintió de repente se tropiece, y pasa, y nos pasa a todos, pero el arrepentimiento nos va a marcar como que hemos nacido de nuevo. Amén. No es la vida de apariencia. Hubo entonces un escándalo de arrepentimiento público. Donde ha habido avivamientos es conocido como lugares donde se hacen colas para entrar a ese sitio. Se espera que salga un turno para entrar el otro. Entonces todo movimiento de la iglesia, que la iglesia del Señor realiza, ha de conducirnos a ganar almas para Cristo. ¿Quién era el que predicaba esto? El pastor. Todo movimiento, ¿todo qué? Todo movimiento que la iglesia del Señor realiza ha de conducirnos a ganar almas para Cristo. Todo lo que hagamos nos va a llegar a ganar almas. Porque si usted se mueve a un lugar a otro de esta forma y de la siguiente, usted se está moviendo bajo la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios irremediablemente le va a llevar a ganar almas para Cristo. Y el que está lleno del Señor no le va a dar pena ir a predicarle a alguien, ni hablarle de Cristo, ni meterle un parado al pecado, porque está lleno de Cristo. Cristo dijo: ahí viene el príncipe de este mundo y él no tiene lugar en mí. Aleluya. Multitudes entonces creyeron a la palabra anunciada por Pedro, por el apóstol Pedro. Multitudes tomaron la decisión de dar testimonio público al decidir bautizarse, porque dice que creyeron 3,000 personas y se bautizaron ese día. Oiga esto, hermanos, bautizarse es un milagro de arrepentimiento. Bautizarse es una muestra de tu arrepentimiento en modo público. Lo estás mostrando a la gente. No te da pena que te vean que te estás metiendo en un agua en nombre de aquel que empezaste a seguir y que te estás uniendo a un grupo de evangélicos. Bautismo representa o simboliza que mueres al mundo y a la vieja vida con sus costumbres y nace de nuevo del Espíritu. ¿Verdad? Nace de nuevo del Espíritu para una vida santa y obediente al Señor. ¿Qué simboliza? Simboliza que mueres al mundo y a la vieja vida con sus costumbres, con todo lo que hacías ahí en la vieja vida, pero que ahora naces de nuevo por el Espíritu y del Espíritu para obediencia y para vida santa delante del Señor. Eso simboliza el bautismo. Hay gente que dice: yo, quiero cambiar antes de bautizarme. Quiero tener algunos otros cambios. ¿Cuánto cambio podemos hacer nosotros antes de nacer de nuevo? Di conmigo así: para nacer de nuevo, el único cambio que debo hacer es arrepentirme.
Quiero decir esto, cuando alguien nació de nuevo, nació del Espíritu y viene siendo hijo de Dios. Y ese que viene siendo hijo de Dios, aunque falle nuevamente, seguirá siendo hijo de Dios. Entonces la palabra nos promete que el hijo no se va a quedar afuera. Si estamos afuera, ¿cómo puedo operar cambios de lo que sucede adentro con el Espíritu de Dios y por el Espíritu de Dios? ¿Cómo tengo fruto del Espíritu de Dios si no tengo el Espíritu de Dios? Pero si tengo el Espíritu de Dios, entonces nací de nuevo. ¿Se entiende? Cuando naces de nuevo, el Espíritu Santo de Dios opera cambios en tu mente. Romanos 12, 1 y 2. El bautismo significa que cuando te sumerges mueres a aquello que creías antes y ahora tienes, mueres a todo eso y te vas a levantar como una nueva criatura. Y aquí los que lo hacemos en Cristo Jesús, nacemos para Dios, ¿verdad? Pero en las sectas es para aquello que se está predicando, que se está profesando, que se está hablando, que se está ministrando. Nacen de las sectas. Cuando las sectas logran que alguien se bautice, lo tienen con él. Pero nosotros los pastores de esta iglesia no queremos tenerle a usted, queremos que Cristo lo tenga a usted y usted tenga a Cristo. El verso 38 dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aquí vemos que la palabra de Dios tocó sus corazones y la palabra de Dios fue entonces recibida y la gente obedeció, marcándolo todo con el bautismo. ¿Dicen amén? Ok, sus vidas fueron marcadas con fruto de arrepentimiento público. ¿A cuántos les tocó ir a bautizarse y le dijo un familiar: no te bautices? O un amigo le dijo: no te bautices, no estás listo todavía. ¿A cuántos les pasó? Porque le están perdiendo. A mí me decían: ahora sí te perdimos. Sí, gloria a Dios, aleluya. Yo perdí mucha gente, pero gané otras muchas vidas para Cristo Jesús. Amén. Gente que no conocía, que no pensaba conocer jamás. Estoy feliz con ellos. Gente de todos lados. ¿Por qué se realizan estudios bíblicos sobre los creyentes antes de bautizarlos? Al principio no era así, y una de las cosas que dicen la gente que da los estudios bíblicos, que también nosotros lo damos, es que la gente conocía la palabra de Dios. El judío era instruido en la palabra, y con la predicación del Evangelio de Cristo se activaba toda la palabra, ya conocían la palabra y se arrepentían y se bautizaban de una vez. Pero en este tiempo y en este mundo donde estamos, en Venezuela y otras latitudes, quizás no se tenga tanto la cultura de la palabra de Dios, y hay que instruirla un poco y entonces la persona esté clara en lo que está creyendo. ¿Se entiende? Esté clara por la palabra. El eunuco conocía la palabra y no la estaba entendiendo bien. Cuando Felipe se la explica, la entiende, la cree y se bautiza. Amén. ¿Qué está diciendo, pastor? Que nos van a dar 200, 300 estudios. Esperamos que usted comprenda la palabra de Dios y que crea y se arrepienta y se entregue al Señor. Hemos bautizado gente que creyó el mismo día y todavía está en el Evangelio. Otros no. Pero hemos bautizado a otros que sí vieron todos los estudios bíblicos y sí están y otros no están. Predicamos que el bautismo no va a salvar, es un testimonio público que está dando cada quien, una decisión que cada persona está tomando en ese momento, en ese día, como nueva criatura que quiere ser. Amén. Entonces al principio no fue así. Creían en el Señor, o sea, creían en base a lo que ya conocían, les fue explicado y se bautizaron. Otra pregunta que voy a hacer acá: ¿por qué se anima a los creyentes en las epístolas a permanecer fieles al Señor si ya tienen al Señor? Uno ve a Pedro que se levantó todo lleno del Espíritu Santo, Juan se levantó todo lleno del Espíritu Santo. ¿Cuántos se han levantado aquí todo lleno del Espíritu Santo? Sin embargo, en la iglesia y en todas las epístolas se está instruyendo: permanezcan fieles y no hagan esto, no hagan aquello, no vivan esto, abandonen lo otro. O sea, cuando usted nació de nuevo no significa que todas las malas costumbres se le quitaron.
pero sucede que nació de nuevo. Entonces el que nació de nuevo, cuando hace una mala costumbre, le duele. ¿Cuántos aplauden en este punto? Pero el que no nació de nuevo no le duele. Entonces, ¿por qué se anima a los creyentes a permanecer fieles al Señor en las epístolas si ya hay un gentío que nació de nuevo? No se supone que nació de nuevo y no te pica ni coquito. No se supone que eres un barco nuevo de paquete. Claro que ya creyeron en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y fueron llenos del Espíritu. Pero ¿por qué aún se le da recomendaciones? Porque seguimos en este mundo. Y aunque usted nació de nuevo, así levántame la mano, usted sigue viviendo allí. Significa que la vida está en este mundo continúa y nuestro ser sigue viviendo en nosotros, solo que ha de estar sometido a la perfecta voluntad de Dios. Amén. Aunque nacimos de nuevo, necesitamos continuar siendo y viviendo sometidos bajo la perfecta voluntad de Dios. Otra cosa que sucede cuando viene el Espíritu de Dios sobre nosotros, así como avalancha, como que nos llenó la casa, es que encontramos, aquí te vas a alegrar, encontramos un cambio de atmósfera. Di conmigo, la atmósfera cambia. Lo que respiro cambia. Cuando el Espíritu Santo de Dios llegó a la tierra, que llegó a ese lugar, invadió todo, llenó toda la atmósfera, la cambió. ¿Qué espíritu entonces estaba? El espíritu de poder. Y dice que el espíritu de temor, entonces, donde está el espíritu de poder, no opera. Entonces cuando llegó la casa, se llenó la casa, el espíritu de temor se tuvo que ir. El espíritu de duda se tuvo que ir. Por eso Jesús dijo: vendrá sobre ustedes el Espíritu Santo, o sea, el espíritu de poder, y me serán testigos. Si tiene temor, es testigo del temor. Si tiene duda, es testigo de la duda. Pero lo que vino sobre ellos fue el espíritu de poder, de amor, de dominio propio, de explosión, de milagros, el Espíritu de Dios. Amén. Entonces Pedro, diga conmigo, el que nació de nuevo se levantó en otro espíritu. Dice la palabra: levántate y resplandece. ¿Por qué? Porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido. ¿Sobre quién? Aleluya, cambió la atmósfera. Ahora reina la atmósfera de poder. Pablo dijo: no me avergüenzo del evangelio, porque poder. El que nace de nuevo nace en poder. Jesús quiere, el Padre quiere, el Espíritu quiere una iglesia. A ver, levántame la mano, iglesia. Él quiere una iglesia empoderada y la quiere desde el principio. Porque Él le dijo a Nicodemo: tienes que nacer del Espíritu. La voluntad de Dios es tener hijos. Levanta la mano, hijos. La voluntad de Dios es tener hijos en el Espíritu, no hijos mentales o de mentes o imitadores del evangelio. Di conmigo, auténticos. El reino de Dios es auténtico y es verdad, y quiere hijos, hombres y mujeres de verdad. ¿Y sabes con qué amenaza el reino de los cielos para contigo y conmigo? Cubrirnos, envolvernos en su poder y bajo su unción. Aleluya. Una amenaza hay para cada hijo y cada hija de Dios.
qué digo que se fue el temor? Porque, ¿por qué causa mataron a Cristo? Sí, pastor, por la verdad, por predicar el evangelio de la verdad. ¿No fue por predicar el evangelio? Por esa causa mataron a Jesús. ¿Qué empezó a predicar Pedro? El mismo mensaje. Dile que está a tu lado, el temor se te tiene que ir cuando el espíritu de poder termine de llenar el barco. Si tiene a ver, ¿cuántos nacieron de nuevo? ¿Cuántos son o representan un barco nuevo para Cristo, para el reino? ¿Quiere que le diga algo de los barcos nuevos? A los barcos, Elio me puede decir, ¿cuántas veces ellos te pidieron el favor que compres aceite quemado de lo que están en los tambores para echarle un barco nuevo? Un barco nuevo le van a poner cada cosa y cada pieza original. Cuando un barco llega a muelle y es un barco nuevo, van a pedir lo mejor de lo mejor. El reino de los cielos ha hecho que nazcas de nuevo, de paquete y bajo el mejor de los linajes. Usted no es hijo del arcángel o del ángel fulano o del otro ángel que también vive en el cielo, que tiene beneficios. Usted ha nacido y ha sido reclamado, cancelado, pagado y liberado por el mismísimo Dios. El impacto de Dios, el impacto de Jesús o el impacto del Espíritu Santo cuando viene sobre tu vida te va a exponer. ¿Por qué te va a exponer? Va a salir del anonimato. Se va a notar que algo vino sobre ti, que alguien vino sobre ti, que eres diferente. ¿Hay acaso alguna exposición de Dios sobre tu vida? Si no la hay, la va a haber. Porque Dios hoy te está llamando al arrepentimiento y a vivir bajo su poder, bajo su gloria y bajo su unción. Toda apariencia hoy se tiene que ir en el nombre de Jesús. Y todo no nacimiento hoy se acaba. El Espíritu de Dios te va a exponer y te saca del anonimato, es lo que estoy diciendo. Porque a Dios nadie lo puede cubrir, nadie lo puede tapar. Venía a mi mente hablando de barcos, nos tocó pintar, a mí me tocó con mi gente, pintar barcos de colores oscuros. Y los barcos de colores oscuros la gente le tiene miedo en las marinas. Pero además de barcos de colores oscuros, barcos lujosos. Y los americanos o de cualquier país decían los Marina Queen. Ese es un Marina Queen. Nadie los quiere tener cerca. Tienen que estar lejos porque son intocables. Un rayoncito cuesta bien caro al que lo tocó. Entonces los Marina Queen son los que son diferentes. Y la palabra dice que con ellos nadie se quería juntar. Eran diferentes. Son del reino de los cielos. Brand new, gente muy nueva de paquete, empoderada, poderosa y preparada para toda buena obra. Eran nada más y nada menos los Marina Queen, son los dueños y amos de las marinas, aquellos que son muy lujosos y de alto valor. ¿Qué dice la Escritura de ti? Eres de alto valor, que no fuiste comprada o comprado con cosas corruptibles como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa del Cordero, ¿verdad? Un Cordero sin mancha y sin contaminación. Para mí impresionante hoy ha sido que en ningún momento yo pensé y analicé o medité en la necesidad del nuevo nacimiento, pero el Espíritu Santo de Dios quiso traerlo prácticamente en todo el tema. Pero no más luchas. Que no vivamos la vida de iglesia nomás, la vida evangélica, sino la vida de poder.